Gracias, señor presidente. Señora presidenta, ¿qué acaba de hacer? Entonces, evidentemente, ha dedicado de su última intervención contestando al jefe de la oposición, al portavoz del partido mayoritario, y se ha dedicado usted a hacer de jefa de la oposición del Congreso de los Diputados. Eso también lo hacía Esperanza Aguirre cuando quería desbancar a Mariano Rajoy. No sé si quiere usted desbancar al señor Casado. Creo que ustedes se llevan bien y a Esperanza Aguirre tampoco le salió demasiado bien. Dice usted que el presidente del Gobierno le ataca en tribuna parlamentaria en medio de un ataque de 20 minutos al presidente del Gobierno en una tribuna parlamentaria. Hay algo ahí, quizá, de incoherencia. Dice usted y se enfada porque le han hecho caso en alguna de sus propuestas el Gobierno de la Nación. Pues a mí me gustaría. Nosotros le hemos hecho propuestas, ahora me referiré a ellas, y no nos ha hecho caso en ninguna. Yo me alegraría que nos hubiera hecho caso. Ha dicho, ¿qué ha hecho Podemos? No ha recibido ninguna propuesta. ¿Sabe usted que esto es falso, señora presidenta? Se lo voy a relatar. Yo, personalmente, en una videoconferencia, le propuse, en una materia tan sensible a la que ahora me referiré como la alimentación de los niños y niñas de la Comunidad de Madrid que estaban percibiendo la renta mínima de inserción, le propuse poner a su disposición toda la actividad que estaban realizando los ayuntamientos para distribuir estos alimentos. Y, por cierto, señora presidenta, creo que la intervención que ha tenido alrededor de la alimentación no se conecta con la dignidad de esta Cámara. No se puede pretender que los niños de la Comunidad de Madrid, como les gusta la pizza, le damos pizza. Hay muchísimos nutricionistas que están diciendo que esa no es una alimentación adecuada. Si ustedes dicen que no han conseguido otra, pues no han conseguido otra, pero no lo frivolice y lo trivialice. Y a algunos nos gusta la pizza y no estamos nada sanos, como puede saltar a la vista. Bueno, ¿qué ha hecho Podemos durante este tiempo? ¿Qué ha hecho, por cierto, Unidas Podemos? Diríjase a los grupos, Unidas Podemos y Izquierda Unida, diríjase a los grupos por su nombre. Cuando critique a Más Madrid, no saque a líderes de mi partido. Tenga un poco de respeto en la distribución de las organizaciones políticas. Bueno, pues hemos hecho una serie de cosas. Nos pidieron, por ejemplo, con el señor Jiménez, la portavoz de mi partido le ha planteado en determinadas ocasiones conflictos particulares, y además tengo que agradecer al señor Jiménez su atención en esto, conflictos particulares que ocurrían en materia de prevención de riesgos laborales en diversas empresas. Tanto al señor consejero de Sanidad le ha dirigido portavoces de mi grupo varios escritos, varios planteamientos con propuestas. Igualmente a la Consejería de Cultura o al señor Pérez en materia de vivienda. Se nos solicitó desde su Gobierno ayuda para poner en los ayuntamientos donde participamos de una manera u otra en el Gobierno, para poner a disposición las bolsas de empleo de esos ayuntamientos para que se pudiera contratar personal en la residencia de mayores de la Comunidad de Madrid. A las 24 horas estaban puestas a disposición. Es verdad que sin books de fotos, lo siento, pero es que creemos que lo que teníamos que hacer era colaborar y poner sobre la mesa medidas. También no voy a detallar lo que estamos haciendo en muchísimos ayuntamientos, en Alcorcón, en Parla, en Rivas, hacia Madrid, atendiendo a elementos donde su administración no llega, como la alimentación de los niños. Así que no diga que nadie le ha hecho una propuesta ni que nadie ha hecho nada, porque sabe que falta la verdad. Y más allá, yo le he hecho varias propuestas esta misma mañana. Creo que todo el rato que se ha dedicado a atacar al Gobierno de la Nación hubiera estado bien que me contestara en la intervención de antes, y espero que se lo haya guardado para ahora, que me contestara las propuestas. ¿Está de acuerdo o no? Si puede no estar de acuerdo, pero dígame qué opina. ¿Qué opina de un plan de inversión regional extraordinario? ¿Qué opina de una reforma legislativa de la ley de residencias que traemos aquí? Eso es una propuesta para mejorar las condiciones de los madrileños. ¿Qué opina de crear un fondo de garantía de la cultura? Y le sumo otra propuesta, que lo ha dicho el señor Zafra. ¿Qué opina de comprometernos a llegar al 2% de inversión pública en ciencia? Como tenemos un compromiso firmado, creo que la totalidad de los partidos de esta Cámara. Nos ha criticado, ha dicho usted que no ha venido aquí para hacer amigos, nosotros tampoco, pero esto es una canción de Loquillo. No hemos venido aquí para hacer amigos, pero sabe usted que siempre puede contar con nosotros. Y no nos critique porque no hemos ido al IFEMA, no. No nos hemos saltado la cuarentena para ir a un hospital de campaña a molestar allí a los profesionales y sacarnos unas fotos, lo siento. Porque además será ilegal que yo me diera un paseo desde aquí, mi piso de Vallecas, hasta el IFEMA, porque no tenía habilitación jurídica en medio de una cuarentena. Y creo que los mejores homenajes al personal no es irnos a hacer fotos, no es hacer espectáculos, sino respetarle sus derechos. Y tampoco me ha contestado a si va a rescindir o no los contratos de la sanidad pública. Y quiero que aquí sea clara, porque lo que ha dicho, seguiremos contratando, ya sé que seguirán contratando, pero los 3.500 médicos y los hasta 10.000 profesionales van a rescindir sus contratos, sí o no. Es que eso es muy importante. Y todo lo demás son zarandajas y politiquerías que no vienen a ningún caso. Nadie le ha criticado por ir a misa, señora presidenta. Lo que le hemos criticado a algunos, puede ver,
es por qué ha dejado vacío un puesto en la conferencia de presidentes cuando tenía al señor Aguado, que perfectamente podía haber y que como vicepresidente de la Comunidad de Madrid nos hubiera representado perfectamente bien en la conferencia de presidentes, bien en el acto al que usted acudió. ¿Por qué no lo hizo? Problemas en el paraíso, señor Ayuso, desde luego los madrileños no deberían pagarlos. Ha dicho que ha puesto todos los medios a su alcance para afrontar esta crisis. Si es que nadie se lo ha puesto en duda. Lo que nosotros le hemos criticado y lo que deberíamos modificar de cara a futuro es que todos esos medios a nuestro alcance sean más. Y eso es lo que le hemos intentado decir. Ha dicho, ¿qué hubiera pasado sin los hospitales que construyó el Partido Popular? ¿Qué hubiera pasado sin los centros de salud? Bueno, le voy a decir, sin los hospitales que construyó hubiéramos tenido más capacidad, porque hubiéramos tenido más camas. ¿Qué hubiera pasado sin los centros de salud? Lo que ha pasado, porque ha cerrado usted los centros de salud durante esta crisis. Porque ha necesitado ese personal para llevarlo al IFEMA. Entonces, lo que ha pasado es que no teníamos recursos. Le hemos planteado que hay que tener recursos y le hemos planteado de dónde sacarlos. ¿De dónde sacarlos? Desde nuestro punto de vista, un impuesto a los que más tienen y menos contribuyen. Usted es la que está diferenciando, porque aquí hay autónomos, empresarios, trabajadores que pagan sus impuestos día a día y hay otra gente que son los multimillonarios de la Comunidad de Madrid a los que usted le perdona impuestos. Esa es la lucha de clases, pero es lucha de clases invertida y que la clase a la que usted defiende van ganando. Por el momento. Luego, señora presidenta, le pido que sea muy clara. No me ha dicho nada de en qué documento, en qué Real Decreto, en qué orden está la prohibición de compra de material. Y le pido que si ese documento no existe, rectifique. La verdad les hará libres. Juan 8:31. No sé si era la lectura del otro día. Hubiera estado bien. Dígame, oiga, si es que yo comprendo las dificultades que pueden tener para comprar material. Es que es así. Y yo me alegro cada pieza que viene. Y me alegro cada pieza que viene del Gobierno, del Estado, que no tiene competencia en comprar material sanitario, me alegra la que compran ustedes. Pero tener ventajismo, porque no le quiero... Bueno, luego le recordaré alguna cuestión que ha planteado. Señora Díaz Ayuso, ¿por qué ataca un aprobado general que nadie ha planteado? Está usted constantemente creando muñecos de paja para defender su gestión. Defienda sus propuestas. Si creo que tiene argumentos. Si usted defiende sus propuestas, se las podemos criticar, hacer contrapropuestas y llegaremos a una conclusión común. Si usted lo que hace es atacar cosas que nadie ha dicho, pues no llegamos a ningún planteamiento. Luego, bueno, nos ha atacado, nos ha dicho que nosotros no defendemos a los empresarios, que no pensamos en los kiosqueros, en la gente que tiene un pequeño comercio. La propuesta que le hemos hecho antes, que a usted le puede no gustar, oiga, y podrá tener sus argumentos, es que hagamos un impuesto para los patrimonios de más de 1 millón de euros para financiar ayudas para los kiosqueros, para los comerciantes, para los trabajadores, que, por cierto, usted dice que no hay lucha de clases, pero ni una sola medida ha tomado para los trabajadores asalariados su Gobierno. El Gobierno del Estado ha tomado medidas para los autónomos, para los trabajadores asalariados, para los desempleados, etcétera, etcétera. Así que reflexiona en este sentido. Luego ha dicho que la gente quiere vivir de su propio esfuerzo. Por supuesto. Aplíquese el cuento. No reclame fondos al Estado sin que estén agotados los recursos propios de la Comunidad de Madrid para garantizar los servicios públicos de la Comunidad de Madrid. Porque lo que usted está queriendo decir es que, se lo vuelvo a repetir, los trabajadores andaluces, extremeños, catalanes y también de la Comunidad de Madrid sufraguen sus beneficios fiscales para las grandes fortunas de la Comunidad de Madrid. Y eso no puede ser. Y nosotros, por lo menos, no lo vamos a permitir. Luego, en materia de residencias públicas, ha dicho usted que atacamos a los trabajadores de las residencias privadas. No les atacamos en absoluto, les tenemos todo nuestro reconocimiento y, de hecho, presentamos una ley la pasada legislatura para que hubiera más trabajadores en residencias también privadas. Y nosotros lo que le planteamos es que haga eso. Contéstame esa propuesta. Mire, le propongo una cosa. 15 minutos creo que tiene, ¿no, señor presidente? Dedíquese los 5 primeros a atacar al presidente del Gobierno, a Pablo Iglesias, a mí, a uno que pasaba por ahí, al señor Perpillá y al señor Gabilondo. Llámenos lo que le parezca. Y los otros 10 minutos los dedica a contestar propuestas. Y los dedica a solucionar los problemas de los madrileños. Que eso es lo que no lo hemos visto. Luego, nos dice que no hemos aludido al plan de choque a las residencias porque no lo hemos visto. Es que todavía no hemos visto el texto del plan de choque. Este humilde diputado y sus portavoces parlamentarios en las 3 comisiones, uno soy yo, en las 3 comisiones que tratan este tema, no han visto ni un atisbo de ese documento. Por lo tanto, mal vamos a poder criticar lo que no ha existido.
Y luego le tengo que hacer algunos comentarios sobre usted ha dicho que el Gobierno del Estado cambia de criterios. Ya, el suyo no, pues cambie de criterios. Yo es que me alegraría muchísimo que cambiara de criterios y hubiera medicalizado las residencias. Me hubiera encantado. Y usted, en lugar de explicarnos por qué no medicaliza, por qué no instala ahí estos equipos, cuál es el criterio, lo que hace es hablar de Pablo Iglesias, que usted sabe que las competencias, y lo vuelvo a decir, no se ha limitado ninguna competencia autonómica en materia de gestión de residencias. Ninguna. Tienen ustedes plena capacidad. Y usted, en lugar de afrontar sus responsabilidades, las esquiva y se refiere a Pablo Iglesias. Mire, siempre le cito a Hegel. Le voy a citar a Jorge Javier Vázquez. ¿Qué pinta aquí Pablo Iglesias en este asunto? Sí, obviamente. Es que está en el nivel del debate que llevamos en esta tarde. En esa lógica, señora Díaz Ayuso, usted sabe, usted conoce que hay ya 2 resoluciones judiciales, una referente al Ayuntamiento de Leganés y otra referente al Ayuntamiento de Alcorcón sobre medicalización de residencias. Yo no le pido que las cumpla, yo le pido que nos diga, ¿tiene usted previsto llevar a cabo esta medicalización? ¿Le faltan recursos? Que nosotros le apoyamos la medida que quiera usted para conseguir más recursos, la que le dé la gana. Díganos cuál es el problema. De verdad, me ataca los primeros 5 minutos y luego ya me contesta esto, que puede decir, oiga, es que me parece que no hay que medicalizarla. Ya está. Dígalo y entonces defenderá sus políticas, no otra cosa. Luego, lealtad. Voy a hablar de lealtad y de que usted se ha adelantado. Nos reúne a los portavoces parlamentarios el día 9 de marzo. Y nos dice, ahí en esa mesa, estaba presente usted, creo que la señora Carballedo y el señor Aguado, y nos dice en esa mesa que usted va a proceder al cierre de los centros educativos. A pregunta mía, bueno, pues estamos hablando de un cierre, ¿de acuerdo? Un cierre, es decir, que no van a asistir ni los alumnos ni los profesores. Sí, es un cierre. Salen a la rueda de prensa, por cierto, retrasada varias horas. También. Anuncian un cierre y cuando sacan la norma no es un cierre, sino una suspensión de las clases. Y los profesores tuvieron que seguir yendo. Esto ocurrió. No me dejarán por mentiros. ¿Y qué hicimos la oposición? ¿Criticarles este cambio de criterio? No. ¿Hacerles algún ataque? No. Nos sentamos en la misma rueda de prensa con usted para apoyar esas medidas, porque entendimos que estaban tomando decisiones en un momento muy difícil. Pero no alarde de cambios de opinión cuando la primera cuestión, porque aquí se cerraron los colegios, dejó de ir el personal docente, dejó de ir cuando recibió el Gobierno de la Nación, no usted. Usted suspendió las clases, que no es lo mismo. Luego, ha dicho que hay una comunicación permanente con el resto del grupo. Yo le pido que nos diga en qué propuesta, en qué planteamiento, en qué medida ha hecho caso algún partido de la oposición, como sí ha hecho el señor Sánchez con usted. ¿En qué medida? Porque nosotros, toda la oposición, confiamos en que se podían suspender extraordinariamente la actividad parlamentaria porque nos fiamos de que el Gobierno tuviera una relación fluida con la oposición, una aportación de medidas. Empezó a haber videoconferencias, empezó a haber relación epistolar y lo que no hubo fue una fluidez de datos sobre lo que estaba pasando en la Comunidad de Madrid. Le pedíamos información sobre, por ejemplo, las instalaciones en el IFEMA y lo único que ocurría es que nos contestaba por Twitter un alto directivo, un alto cargo de su Consejería de Sanidad. Le pedíamos cifras, información sobre determinadas cuestiones y nunca nos contestaba. Yo creo, señora Díaz Ayuso, que nos equivocamos en otorgarle esa confianza, pero mire, prefiero equivocarme 100 veces arrimando el hombro que acertar una siendo ventajista. Y luego, ha hecho muchísimas referencias a una cuestión que yo creo que debería estar fuera de lugar, que es la manifestación del 8 de marzo. Miren, les voy a relatar. A esa manifestación llamó a asistir su partido. En esa manifestación estuvo la señora Cuca Gamarra y creo que alguna diputada de esta Cámara. No me quiero equivocar, creo que estuvo la señora Camins. 3 días antes, ustedes que tenían las competencias de salud pública, que las tienen del año 2003, 3 días antes dictaron una resolución que decía que, salvo las personas que hubieran tenido contacto con alguna persona contagiada, se podía asistir a esa manifestación. Ustedes ya tenían un comité de expertos montado donde estaban analizando estas cuestiones. Y ustedes, además, eran, como competentes en salud pública, la única administración que podía intervenir sobre la realización de actos el fin de semana. ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué no lo hicieron? Hombre, léanse la ley de salud pública. No lo hicieron porque no tenían en ese momento la información de que eso no tuviera que ser hecho. Y nosotros no se lo vamos a criticar en ningún caso. Pero les pido que no sean ventajistas. Si esto lo hacen para obtener algunos votos, pues mire, malditos sean los votos obtenidos generando odio, generando crispación y engaño. Si con esto vencen unas elecciones, pues les diré que habrán vencido, pero desde luego no han convencido, porque para convencer les falta la fuerza de la razón. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra la señora presidenta.